Ya estamos grabando la segunda parte de nuestra clase. Y ahí está nuestra pantalla compartida. Bien, creo que ya estamos con varios conectados. Bueno, estábamos hablando de qué pasa si yo construyo en un fondo ajeno, ¿no? Si yo construyo en un fondo ajeno, pues simple y llanamente habrá que ver si lo hice de buena fe o si lo hice de mala fe o de buena fe. Si lo hice de buena fe, pues tengo derecho a que me devuelvan todo lo que gasté más el valor de el incremento que hubiese sufrido el bien por dicha mejora. Si lo hice de mala fe, igual tengo derecho a que me devuelvan y me deberán devolver solamente el importe del gasto de la construcción. Por supuesto que el propietario tiene la opción de ver si se va a quedar con esa mejora o si va a pedir su demolición o que se restituya a su anterior estado primitivo, ¿no? Si finalmente decide quedarse con ello, pues obviamente tendrá que reembolsar bajo las condiciones que hemos señalado. Y pasa el mismo fenómeno si yo a conciencia sé que alguien está edificando en mi terreno y lo dejo que siga construyendo, ¿no? De la misma forma, igual hay una indemnización. Esto lo van a ver, si mal no recuerdo, en el artículo 97 del Código Civil. A ver si alguien lo puede leer, por favor. Artículo 97. Voy a ver si no estoy errado. Sí. ¿Quién va a leer? Adelante, por favor. ¿Dónde están sus códigos? Ya saben que estamos en clase. Imagino que están en un lugar adecuado, sentados frente a su computadora, a su celular, con todo su material de estudio a disposición y con su cámara encendida. Y nadie dice nada. Chicos, ¿me escuchan? Sí, Lisan, estoy buscando. Ah, muchas gracias, Abril. ¿Y los demás? ¿Están ¿Qué ahí? artículo, disculpe? Igual estamos buscando, 97, esperemos a Tingo listo. licenciado, ya. Oh, el artículo 97, por favor. Ya. Aquí. Yo lo tengo, Lisa. Yo lo tengo, Lisan. ¿Cuál? Todo el artículo. Sí, el 97. Ahora ya no leo. Dice mejoras y ampliaciones. El poseedor también tiene derecho a que se le indemnicen las mejoras útiles y necesarias que existan a tiempo de la restitución. Si es de buena fe, la indemnización se hace en la cuantía que haya aumentado el valor de la cosa. Y si es de mala fe, en la cuantía menor entre la suma del importe y el gasto por una parte y el aumento del valor por otra. Parágrafo 2. Las mejoras de mero recreo o suntuarias no son indemnizables, pero el poseedor que las hizo puede retirarlas restableciendo las cosas a su primitivo estado, a no ser que el reivindicante prefiera retenerlas reembolsando el importe de los gastos. Parágrafo 3.
Las ampliaciones, de acuerdo a su naturaleza, se rigen por lo dispuesto en el artículo presente. Ok, muy bien, muchas gracias. Entonces ahí verán ustedes que inclusive, ¿no es cierto?, el poseedor o el que está construyendo en fondo ajeno, porque se aplica por analogía a estas disposiciones, pues tiene el derecho a la retención, ¿no? Tiene derecho a la retención mientras no se le reembolse, pues todo aquello que él ha construido o ha mejorado, ¿no? Ya hemos dicho, dependerá del tipo de mejora que es, si no es una mejora suntuosa, innecesaria, o en su defecto, si lo hizo de buena fe o si lo hizo de mala fe. Bien. Entonces, esos serían los lineamientos de cómo se tendría que proceder en esos casos. Lo mismo dice esto sobre propietarios que construyen rebasando los límites de su pena. De la usucapión como medio de adquirir el dominio. Ya sabemos que la usucapión es otra de las formas de adquirir la propiedad. Está prácticamente en el artículo 110, ¿correcto? El Código Civil establece qué formas hay para que tú puedas pues, realizar la adquisición del derecho propietario. Alguien, por favor, el artículo 110 para que veamos qué estamos haciendo, ¿no? Ya hemos hablado de la accesión, ya hemos hablado del contrato, ahora estamos hablando de la prescripción adquisitiva. 110, ¿quién va a leer, por favor, Código Civil? Yo lo tengo, licenciado. Adelante. El artículo 110, modos de adquirir la propiedad. La propiedad se adquiere por ocupación, por cesación o por usucapión, por efecto a los contratos o por sucesión mortis causa, por la posesión de buena fe y por otros modos establecidos por ley. Muy bien, muchas gracias. Entonces ahora estamos hablando de lo que sería la usucapión o la prescripción adquisitiva. Ya sabemos que esa es una de las formas de adquirir pues la propiedad. El fundamento principal que tenemos ahí sería el tema de la utilidad, ¿no? A ver, nos vamos a salir de mi WhatsApp porque están sonando todos los mensajes que me están llegando. Ya. Ahora sí, vamos a volver a compartir nuestra pantalla. Ok, y alguien está haciendo sonar ahí su plato. Por favor, deje de comer en clase. Ya, ahora sí. Entonces, la usucapión sería otra de las formas de adquirir, pues, la propiedad. Su principal fundamento está en el tema del abandono que ha podido realizar, ¿no es cierto?, el propietario de ese bien, y también está bajo lo que sería la función social, ¿no? Ya sabemos que es un limitante que ha sido desarrollado bastante, ¿no es cierto?, por la Revolución Rusa y además el derecho canónico. La utilidad, pues, prácticamente se transforma en la posesión real que está haciendo la persona sobre el bien, ya sea una posesión directa o ya sea como un coposeedor o hemos visto, ¿no es cierto?, esas clases de posesión, el poseedor inmediato y el poseedor inmediato. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, ya sabemos que estamos hablando de una posesión pacífica, ¿no? Es decir, que no haya perturbación, que no haya enervación de la posesión que tú tienes. Por eso habla ahí de una falta de oposición. Por otro lado, esa posesión tendrá que ser, pues, por lo menos con 5 años, si es que vamos a hablar de que eres un poseedor de buena fe y si hablamos de la existencia de un justo título. Caso contrario, si no es de buena fe y es de mala fe, no hemos dicho, hemos señalado en realidad que mala fe no necesariamente significa que hayas entrado con violencia. A veces las personas deciden adquirir así terrenos, ¿no? Por eso son baratos, son económicos y deciden adquirir terrenos pues sin papeles. Esa es una posesión de mala fe. En esos casos tienes que tener pues 10 años en posesión. De acuerdo a lo que establece el Código Civil, pues la buena fe se presume. Pero cuando tú presentas tu demanda de usucapión por más de 10 años, obviamente ya dices ahí que estás más de 10 años, o sea que no tiene sentido el presumir que sean 5. Peor si no tienes documentos, ¿no? Sí o sí tendrías que estar los más de 10 años. ¿Cuáles son las características? Pues la posesión debe ser a título de propietario, la posesión tiene que ser a título de, no tiene que ser interrumpida, tiene que ser pública y tiene que ser pues pacífica. ¿Quiénes pueden realizar la usucapión de bienes? Bueno, cualquier persona pues que tenga ya la capacidad, ¿no es cierto?, la mayoría de edad, en algunos casos incluso se habla de personas
de personas mayores de 14 o de 16 años, ¿no? Se puede hacer la usucapión pues contra el propietario o cualquier otro copropietario y o presuntos propietarios, menos contra aquellos bienes que son pues de dominio público. Ya habíamos establecido, por ejemplo, que el Estado, las municipalidades, pues que son propietarias de grandes extensiones de tierra, pues contra ellos no puede ir el tema de la usucapión porque la prescripción no opera. Asimismo, se establece la posibilidad de hacer la usucapión de los bienes de la herencia, ¿no? Bueno, en este caso habrá que señalar que ¿quién va a estar ahí viendo si es de herencia o no es de herencia? Si finalmente vas a hacer una usucapión, la haces porque estás en posesión de un bien por más de 10 años y punto, ¿no? Entonces es algo que no, además en el diario vivir y en el litigar, nunca van a encontrar una demanda de usucapión de bienes de la herencia, ¿no? ¿Qué pasa de la usucapión contra el Estado? No se puede. Ya acabamos de señalarlo en un punto anterior, que como esto es de dominio público, pues tienen esa característica de que son imprescriptibles. Cosas susceptibles de usucapión. Pueden ser bienes muebles o pueden ser bienes inmuebles. Obviamente que no estén afectados, ¿no es cierto? Es decir, que no sean inalienables. O sea, tienen que ser cosas que están dentro del comercio, no así fuera del comercio, no tendría sentido. Causas de interrupción y suspensión. ¿Qué es interrupción? ¿Qué es suspensión? Interrupción es cuando la persona, quién sabe, le han presentado una demanda para la reivindicación del bien. Entonces, si yo estaba en posesión de un terreno 7, 8 años y pum, plantean la demanda de reivindicación, listo. Mi prescripción ha sido interrumpida. ¿Qué quiere decir eso? Que yo ya he perdido los 7, 8 años que tenía en posesión, ¿no? Aún así, vayamos al proceso y de repente la otra parte lo abandone o algo así, pues ni modo, ya se ha dado la interrupción de la suspensión, por lo tanto yo estaría en posesión ya no 7, 8 años, sino que una vez que termine ese proceso con una resolución de abandono, quién sabe, voy a empezar a poseer desde el año, desde el día 1. ¿Qué es una suspensión? Bueno, en el tema de la suspensión, en realidad lo que se da es como una paralización del plazo que tú ya tenías, ¿no? En el ejemplo anterior les decía yo, de repente son 7, 8 años y ocurre que me han planteado, quién sabe, han entrado violentamente a recuperar el propietario su terreno, yo estoy fuera, yo estoy en la calle, y hago un proceso dentro del año, ¿no es cierto?, para lograr recuperar la posesión. Lo importante es que yo presente la demanda dentro del año que se ha dado ese despojo violento, ¿no? Entonces, si yo planteo dentro del año, no importa que tarde 1 año, 2 años en ese proceso, si logro recobrar la posesión mediante resolución, pues esos 7 u 8 años que yo tenía se conservan. Y una vez que yo vuelva a entrar, pues se continúa del año 8 adelante, ¿no? No se comienza otra vez desde el primer día. Por eso es importante conocer estos términos de interrupción y suspensión. Licenciado, una preguntita. Adelante. Entonces, para entender bien, la interrupción se diferencia de la suspensión porque en la interrupción se empieza a contar nuevamente, ¿no? Si es que uno volviera a querer adquirir el bien inmueble, ¿no? Y en la suspensión, si es que está planteada dentro del término del año, se continúa desde donde se ha quedado, ¿es así? Sí, exactamente, ni más ni menos como usted lo ha señalado. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Ok, si nadie más tiene preguntas, pues continuamos. Ya. Les decía, pues, que posiblemente en otras áreas van a haber estos conceptos de interrupción y suspensión que son muy importantes. Por ejemplo, si hablamos de lo que es el derecho procesal civil, cuando sale una sentencia, tú tienes, pues, 10 días para presentar la apelación a esa sentencia. Pero tienes 24 horas para plantear un recurso de complementación y enmienda. Si se plantea el recurso de complementación y enmienda, pues los 10 días de apelación quedan interrumpidos. ¿Qué quiere decir eso?
Eso quiere decir que se tendrá que resolver primero la complementación de enmienda. Por si acaso, el recurso de complementación de enmienda puede ser presentado pues dentro de los dentro de las 24 horas desde que ha sido notificado con la sentencia. Una vez planteado por una de las partes, pues tiene que correrse en traslado a la parte contraria para que también absuelva en las 24 horas, ¿no es cierto? Se pronuncie, pues si está a favor, si está en contra o qué sé yo, ¿no es cierto? Luego de ello tienen que pasar otras 24 horas para que el juez pues resuelva, ¿no es cierto? Decida él ver pues si va a dar cabida, ¿no es cierto?, a la complementación y a la enmienda, o si definitivamente va a dar una resolución donde diga que no amerita pues complementar ni enmendar nada como la parte pues lo está solicitando, ¿no? Por eso les digo, depende cómo sea esto planteado, pero desde ya estamos ahí ante una figura de la interrupción, porque los 10 días para apelar han quedado interrumpidos. Una vez que se resuelve el recurso de complementación y enmienda, notificadas las partes con esa modificación o esa negación a esa modificación, pues empiezan a correr nuevamente los 10 días. Y Gonzalo Castellanos Trigo hace, ¿no sé, un comentario muy interesante porque el código dice, el plazo quedará suspendido, cuando en realidad lo que se aplica es una interrupción y no así una suspensión. Ya cuando estén en Civil 3, vamos a volver a repetir esto porque vamos a analizar un par de institutos, ¿no es cierto? Uno que se llama la caducidad y otro que se llama la prescripción, ¿no? En la prescripción se admite la interrupción y la suspensión. Y en la caducidad solamente se admite la interrupción, no así la suspensión, ¿no? Entonces, como verán, hay muchos casos en los que procede. Bien, vamos con la inscripción, la prescripción corta o quinquenal, que sería la de buena fe. Ya sabemos que el poseedor de buena fe será aquella persona que cree estar total y completamente convencido de ser el verdadero propietario a raíz que ha adquirido el bien, según él, del verdadero propietario, ¿no? Para ello, él solamente tendrá pues que estar solo 5 años en posesión. Esto será suficiente para que vaya a realizar el proceso de usucapión. Obviamente que él va a estar sorprendido, ¿no? Porque seguramente lo que ha ocurrido acá es que los documentos eran falsos y él se ha enterado pues con posterioridad, ¿no? Por eso hablamos de que es necesario, por un lado, el justo título, aquel documento, no solamente mediante el cual ha adquirido, sino que esos documentos que denotaban y acreditaban la propiedad por parte del otro sujeto, ¿no? Y está el tema de la buena fe, donde ignoraba pues, totalmente que no era el propietario el que ha enajenado el bien. Tenemos también, por otro lado, la usucapión, la prescripción adquisitiva, la de mala fe. En esta, obviamente, pues la persona sabía que el terreno no tenía papeles y aún así ha decidido adquirir el bien. Tendrá que estar 10 años en posesión, ¿no es cierto? De igual forma tiene que ser pública, pacífica e ininterrumpida. Y la prueba, bueno, pues tienes un montón de medios probatorios, 144, 143 del Código Procesal Civil, los cuales hablan pues de una infinidad de medios probatorios que tú tienes para poder demostrar pues tu posesión. Los vicios de la posesión. Bueno, prácticamente los vicios de la posesión son aquellos que son antagónicos u opuestos a lo que sería los requisitos de la posesión. Ojo, los requisitos de la posesión son 3, por lo tanto, los vicios en la posesión son 3 y son sus antagónicos. Si aquí encontramos como vicio de la posesión a la clandestinidad, pues su contrario sería la publicidad. Ya sabemos que la posesión tiene que ser pública. Ya sabemos que no tiene que ser oculta, no tiene que ser secreta, no tiene que ser clandestina, ¿no? Cuando la posesión es clandestina, pues ese es un vicio de la posesión y te puede ir tan mal en tu proceso que tu demanda va a ser declarada improbada, con gran probabilidad. Otro de los requisitos de la posesión es que la misma tiene que ser pacífica. Aunque en algún momento se haya iniciado, ¿no es cierto?, con violencia, pues esta violencia tiene que cesar, ¿no?
Y una vez que has cesado, pues a partir de ahí tu posesión, tu prescripción empieza a correr y a tener efectos jurídicos. Entonces, si nosotros hablamos de que uno de los requisitos es de que la posesión sea pacífica, pues su opuesto, su antagónico, su contrario sería pues la violencia. Por lo tanto, la violencia es uno de los vicios de la posesión. Y por último está el tema de la continuidad. Por eso decimos pública, pacífica y continua, o si ustedes quieren ininterrumpida, es lo mismo, ¿no? Entonces, si estamos hablando de que la posesión tiene que ser continua o sin interrupción, por eso ininterrumpida, pues uno de los vicios de la misma será que la misma sea discontinua, ¿no? Si tenemos una posesión discontinua, pues es otro de los vicios y eso va a afectar seriamente a tu proceso de usucapión. Muy bien, entramos a la unidad 6. Aquí vamos a ver el fenómeno de la copropiedad y seguimos viendo otros derechos reales. Si mal no recuerdo, tenemos todavía con ustedes esta clase y una clase de reforzamiento más. No estoy seguro, a ver. Estamos pasando hoy clases, de ahí tenemos una clase más, que sería la tutoría 8. Tenemos una clase de reforzamiento y por último ya vendría el examen final. Roberto levantó la mano. Adelante. No se olvide quitar el silencio en su micrófono. Ahora sí. Adelante. Dice, si sabemos que los vicios son la oposición, ¿no? Son una oposición. ¿Y qué pasa con esto los loteadores cuando entre ellos hay el vicio que es por la fuerza? ¿Cómo es posible que le den los terrenos, las minutas a ellos? Bien, bueno, lo que pasa es que, como le dije yo en algún momento, esto va a ser, pues, temporal. La violencia tiene que ser temporal, ¿no? Y en algún momento esa violencia va a cesar, ¿no? Y eso va a conllevar, pues, a que definitivamente se pueda dar lugar a la consolidación de un posible derecho propietario a favor de aquellos que han entrado y han irrumpido ilegalmente, ¿no? ¿Por qué les dan las minutas? Porque finalmente el propietario no puede pleitear con ellos o se ha cansado de pleitear y por último, pues accede a que se proceda a la venta directa de esos bienes, ¿no? Es por ello, no vaya a pensar que es por otra cosa. A veces también, como los terrenos han sido abandonados tantos años y años de años, pues ya ni se animan los propietarios a hacer los procesos de reivindicación. Pero estas entidades pues, hacen pues sus asociaciones y esto es un negocio, ¿no? Se ha dado una costumbre de que van, avasallan, están un tiempo y luego esos terrenos los enajenan, ¿no? Y ya son otras personas las que están ahí asentadas, no son los que han entrado en una primera etapa, ¿no? Ellos ya han zafado hasta de posibles procesos penales porque ya no están ahí, ¿no? Entonces, al propietario, ¿qué le queda? Le queda, pues, lidiar con esas personas que están ahí en dicho terreno, ¿no? Y ellos ya ven si hacen el proceso de usucapión y los otros de reivindicación, o si por último, pues optan por cederles y venderles el terreno hasta en plazos, ¿no? A mal pagador, aunque sea piedras, dice, ¿no? No sé si lo hemos satisfecho en su pregunta. O sea que hacen un acuerdo que, bueno, el dueño de los terrenos va a llegar a recibir cierta suma de cantidad de dinero por parte de ellos, pero en cuotas, ¿no? Y sí, esto depende del propietario que tiene el poder de disposición. ¿Y por qué tiene el poder de disposición? Porque él es el propietario. Y como él es el propietario, pues él tiene, decíamos, la potestad, pues, si quiere, de llegar a ese acuerdo y de recibir así pagos periódicos
por dichos bienes, ¿no? Ahora, es que esas asociaciones son tremendas, ¿no? Entran, avasallan, venden a otros, entran esos otros, se organizan, a los que viven ahí les sacan periódicamente una suma de dinero, que les dicen para la junta vecinal, que para la alcaldía, que para contratar al abogado, que para más adelante regularizar, y es un negocio, como le digo, ¿no? Es un negocio. Ok, vamos avanzando. De la adquisición de la propiedad de cosas muebles. La usucapión, por su propia naturaleza jurídica, recae eminentemente sobre bienes inmuebles y sobre bienes muebles sujetos a registro, ¿no? Aún así, hemos visto, por ejemplo, que no se puede hacer usucapión de un vehículo porque eso está regulado pues, en otra normativa especializada, ¿no? En algún momento se intentó hacer usucapión de los vehículos indocumentados, los vehículos chutos, que dicen, ¿no? Pero no, pues no se puede porque hay una legislación especializada al respecto. Espérenme, voy a cerrar una puertita que está por allá abierta. Ya, ahora sí. Que me puse aire, me hizo calor. Ya, ok. ¿Qué es la apropiación? Cuando nosotros hablamos de la apropiación, es una de las formas también de adquirir la propiedad, pues de cosas muebles que técnicamente nunca han tenido dueño o que las mismas han sido abandonadas intencionalmente, ¿no? Así, de esta forma de apropiación, se te permite que tú hagas una aprehensión de esos bienes siempre y cuando no sean cosas que estén pues prohibidas por la ley, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Me refiero pues a que no vaya a ser que yo me encuentre por ahí unos 3 kilos de cocaína y diga, oh, a esto alguien lo ha abandonado, me lo voy a apropiar. Obviamente no, porque es una sustancia controlada, ilícita, prohibida, ¿no? Entonces, no nos olvidemos que cuando hablamos de usucapión estamos hablando de bienes inmuebles que en vía judicial nunca, bueno, posiblemente nunca, para no ser tan categórico, van a haber un proceso de usucapión sobre bienes de la herencia, sobre la servidumbre, sobre otros bienes muebles, ¿no? Es muy difícil, es muy difícil. Para esos otros bienes está esta figura de la apropiación, pero ojo, cuando hablamos nosotros de la apropiación, tienen que ser cosas obviamente muebles, porque tienen que ser susceptibles de aprehensión, ¿no? Y que además se entiende que, o por un lado, jamás han tenido dueño, o por otro lado, prácticamente estos han sido abandonados intencionalmente por su propietario, ¿no? Entonces, cuando uno se encuentra, pues, una, qué sé yo, una cámara fotográfica en un baño público, obviamente, pues no es que la persona voluntariamente ha decidido hacer el abandono de su derecho de dominio. Pero, ¿quién va a estar haciendo ahí un proceso de usucapión por ello? Ahí procede, pues, el tema de la apropiación. Y es más, ni siquiera deberías tú agarrártelo, deberías buscar a la persona, dar aviso a una autoridad pública, al ingeniero Percy Fernández, aunque él ya está, ¿no? Con Baja América, ¿qué se llama nuestra alcaldesa? Angélica Sosa. Eso, ¿no? Entonces tendría que ir yo donde la señora Angélica Sosa a entregarle ese bien, decirle que lo encontré y que se hagan pues distintas publicaciones, ¿no es cierto?, por distintos medios de prensa para que el propietario pueda enterarse y en su defecto pues pueda venir a recogerlo y darme una gratificación o en su defecto la alcaldesa tendría que llevarlo pues a una venta judicial, ¿no? Fíjense todo el procedimiento. ¿Quién hace eso? Nadie lo hace. A ver, aquí vamos a vamos a revisar algunos de estos aspectos. ¿Qué cosas están sujetas a apropiación? Bueno, para apropiación está sujeto, por ejemplo, los animales silvestres en libertad, ¿no? De acuerdo a legislación especializada, ¿no? Mucho cuidado con ello. Entonces, aquellos animales que tú hayas cazado, pues te los puedes apropiar. Es que era cosa de nadie, ¿no? Si se dan cuenta. Tenemos también, por otro lado, a los animales mansos o domésticos. Bueno,
estos animales carentes de marcas, señales, de algo que hable sobre su propietario, pues también te las puedes apropiar, hablando, por supuesto, de, ¿qué les digo? De que ese animalito pues tenga la costumbre de estar ahí en tu terreno y comer, ¿no? De todas formas, el código también establece, ¿no es cierto?, la posibilidad de poder recuperarlos. Entonces, hablamos de esos animales silvestres, abejas y peces. ¿Qué pasa con la usucapión de cosas encontradas? ¿No? Entonces, la usucapión tampoco es un tema exclusivo de un tema judicial, ¿no? Pero estos otros que vamos a revisar, pues son menos comunes. ¿Qué pasa con las cosas encontradas? Cuando una persona encuentra una cosa, pues cuya transferencia exige alguna inscripción en un registro público o que hubiese sido robada o perdida, pues el poseedor va a poder adquirirla en un plazo de 3 meses, ¿no? De que fuera anotada a su nombre, ¿no? O sea, es como si yo me encontrara un vehículo, vaya a la unidad operativa de tránsito, lo registra a mi nombre, espere yo que pasen 3 meses y como nadie reclamó, el vehículo es mío. No, esto no funciona así, pero de todas formas está contemplado en el código, cosa que es inaplicable porque eso está bajo una legislación especializada. Podríamos intentar con el tema de los celulares, pero seguro que la operadora lo que va a hacer es retenerte el equipo, ¿no? Eso hacía antes en Tel, ¿no? Cuando no eran GSM y eran TDMA y prácticamente pues esa cosa iba inserta en el equipo. El tema de la pesca, bueno, la pesca en ríos y lagos navegables pues es libre a no ser que exista una legislación especializada al respecto. En los no navegables y en los arroyos, pues los propietarios de los ribereños tienen derecho a pescar, ¿no es cierto?, por su lado hasta el medio del arroyo. Nadie cumple esas cosas, así que no se preocupe. Es lícito pescar en aguas privadas con, obviamente, la autorización del propietario. ¿Qué pasa con las cosas perdidas? Bueno, tenemos ahí el 144, el 145, el 146. Alguien, por favor, lea el artículo 144. Código Civil, por supuesto. ¿Cosas encontradas? Sí. Ya. Artículo 144, cosas encontradas. Quien encuentra una cosa mueble debe restituirla a su dueño y si no lo conoce debe entregarla a la autoridad municipal del lugar, la cual comunicará el hallazgo mediante anuncio público. Si pasado 3 meses nadie reclama, la cosa encontrada se venderá en pública subasta, pudiendo anticiparse la venta si la cosa fuere corruptible o de conservación costosa. El propietario que antes de los 3 meses señalados recupere la cosa debe pagar el quinto de su valor a título de premio al que la encontró. Vencido el plazo, el dueño pierde su derecho y el precio de la subasta se adjudica a la municipalidad del lugar, deduciéndose previamente el premio, que en este caso se amplía a la cuarta parte. Oh, ¿escucharon eso? Es todo un procedimiento que nadie, absolutamente nadie lo cumple, ¿no? Entonces ya han visto, tendría yo que encontrar, tendría que dar aviso a Angélica Sosa, le tendría que publicitar, Pero, si aparece el propietario me dan de regalo un 20% del valor, ¿no es cierto? Ahora que si esto prácticamente se lleva a subasta, aparece el dueño, o ya tarde aparece el dueño, ya prescribe su derecho, ¿no es cierto? Se lleva a 20 y en vez de darme una quinta parte, me van a dar una cuarta parte, o sea, o algo ya un poco más importante, ¿no? Pareciera. Pero bueno, ahí está la cosa. pareciera fácil, ¿no, licenciado? Sí. Encontrarse alguna cosa. Pero eso es cuando es de valor, me imagino, ¿sí? No, pues generalmente cuando uno se encuentra una cosa, ya seamos sinceros, te lo llevas a tu casa y listo, ¿de quién será? Me encontré, ahora es mío. ¿O no? Claro. Ujú. Bien, Ya. vamos con el artículo 145, que no sé por qué aquí está en total silencio, ¿será que tiene relación con el anterior? Ni yo mismo lo recuerdo. A ver, por favor, 145, revíselo. Cosas perdidas, abandonadas. En ferrocarriles y otros, dice. Adelante. Ajá, sí.
Ya, cosas perdidas o abandonadas en ferrocarriles y otros. Los derechos sobre cosas perdidas o abandonadas en los vehículos de transporte en general, las aduanas y correos y las arrojadas desde naves o aeronaves se rigen por las disposiciones especiales que les conciernen. A la vez no nos dice nada, ¿no? Ya, muy bien. Alguien, además de Yada Roca, por favor, que nos colabore con la lectura del artículo 106 para ver el tema de qué pasa con los tesoros encontrados. Artículo 146 del Código Procesal Civil. ¿Quién más va a leer, por favor? Yo Ya, dicen, aquí está. Adelante. bueno, Pertenecen a quien las descubre conforme a las reglas siguientes. Las cosas muebles valiosas que se hallan enterradas u ocultas y sobre las cuales nadie puede acreditar propiedad. 2 puntos. 1. Quien descubre un tesoro en un bien que le pertenece, lo hace suyo por entero. 2. Si un tesoro se descubre en un bien ajeno, poseído o detentado legalmente, pertenece por partes iguales a quien lo halló y al propietario del bien. 3. El tesoro pertenece enteramente al propietario si se lo descubre en un bien poseído o detentado indebidamente. Parágrafo 2. El descubrimiento de objetos históricos, arqueológicos o artísticos se rige por las disposiciones especiales que les conciernen. Muy bien, muchas gracias. Entonces, como verán, también esto está reglamentado para encontrarse, ¿no es cierto?, tesoros que nadie pueda acreditar su propiedad, ¿no? De lo contrario, si se puede acreditar propiedad, pues por analogía tendríamos que aplicar lo del artículo anterior, una quinta parte del valor total o posiblemente, bueno, una quinta parte sería lo correcto, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con si esto es encontrado en tu propiedad? Pues es tuyo. Si lo encuentra otra persona en tu propiedad, pues es a mitades. Si lo encuentran en tu propiedad personas que indebidamente están en poder de él, pues también es completamente tuyo. Ahora, si son tesoros que tienen que ver con la historia de nuestro país, folclore, antecedentes y demás, pues legislación especializada. Seguramente va a pasar pues al Ministerio de Culturas o qué sé yo, para que pase esto a manos del Estado y seguramente pues pueda exhibirse más adelante en algún museo. Los derechos del descubridor, si alguien puede leer por favor el artículo 100, bueno, ya hemos leído el 146, vamos. De la propiedad de pisos o departamentos. Bien, prácticamente estamos a poco más de un minuto para que se corte. Vamos a llamar lista porque a veces esto es mentiroso. Vamos a quedar ahí. Alguien anote, por favor, para que no estemos la otra clase ahí divagando. Estamos quedando en la página 82. Sí, Hasta ahí hemos avanzado. es la 82. Nos tocaría la 83. Ya, por favor, alguien anótelo. Y si no, bueno, pues vamos a tener que volver a entrar aquí y buscar. Vamos a llamar lista, por favor. No se olviden habilitar sus micrófonos. Esto es la materia de Civil 2, Civil 2. Tan, tan, tan. Oh, ¿y están viendo mi pantalla? ¿Sí? sí. Qué barbaridad, no quiero que vean esto. Lo vamos a quitar. Así solamente voy a ver yo. Estaban viendo mi registro. Ajá. Ya, ahora sí, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí está, lista, ¿no? A distancia. Derecho procesal civil, no, ustedes son del siguiente grupo. Derecho civil 2, hoy estamos en nuestra clase de 20 de junio. Estamos quedando en la página 82. Ahora sí me voy a anotar. Pues. Ya. Y aquí está la lista. Ojalá estén todos. Somos pocos, pero sí somos bien machos, dicen, ¿no? Ya. Dayana.